Muy bien, Claudia, hay un monto específico por el que yo tenga más bien que acceder o el que yo pueda acceder a esta ley de insolvencia o es desde cualquier monto. No, es cualquier monto. Lo importante es que no supere, antes estaba en el 50%, es decir, si yo debía 100 millones de pesos, tenía que tener 50 millones de pesos en mora para poder, perdón, 30 millones de pesos en mora para acceder. Ahora tengo 50%, es decir, es más el porcentaje de valor en mora que tengo que hablar de una cifra. No tiene cantidad. Ok, otro punto importante también para las personas, porque además, como usted lo sabe y las personas que nos acompañan también lo deben tener conocimiento de este tema, es que en el país hay diferentes modalidades, por decirlo así, de deudas. Me explico. Usted puede tener una deuda con un banco, pero también puede tener una deuda con los llamados gota a gota. Esta ley de insolvencia aplica para qué tipo de deudas, para deudas que son como oficiales, por decirlo así, o cómo funciona ese tema ahí. Cualquier tipo de deuda. ¿Qué es lo que pasa pues con el gota a gota? Realmente pues aquí estamos es frente a otro. Hay que revisar porque estos préstamos pues no son permitidos, esto no es legal, ¿no? Y pues excede bajo cualquier punto de vista, digamos, los intereses moratorios sobrepasan los permitidos por ley. Entonces, efectivamente, no podríamos incluirlos. Ahora bien, se pueden incluir. Es decir, normalmente el gota a gota lo que hace es hacer firmar una letra de cambio. Y la letra de cambio la hace firmar muchas veces en blanco, cosa que no deben permitir las personas, porque entonces les diligencian cualquier valor. Pero si dado el caso tienen una letra de cambio y está bien diligenciada, lo pueden citar y pues él deberá acogerse a lo que pase en la audiencia en donde se están negociando las deudas. Recordemos que allí empiezan a priorizar y mirar, bueno, quién es primera categoría, segunda categoría, tercera, sí, hasta la quinta categoría, que normalmente entran este tipo de acreencias, de letras de cambio, personas, pagarés, y estas ya son las que llamamos las obligaciones que podríamos llegar a pagar en determinado momento sin que exista como esa excepción, ¿no? O sea, de hecho de que sea un gota a gota, pues digamos no lo saca del contexto, pero lo importante es que haya una obligación, ¿no? Una letra de cambio, un título de valor, que sea una obligación clara, expresa, exigible y que se pueda presentar ante, porque este tipo de deudas también se pueden objetar. Entonces, si yo soy un acreedor en la misma diligencia y estoy viendo que están presentando una letra de cambio con ciertas irregularidades, pues objeto esa obligación y esa ya no entra allí en la diligencia. Muy bien. Otro escenario para que nos ayude a resolverlo. Tengo un viaje al extranjero y tengo unas deudas por las que no estoy respondiendo. ¿Eso podría generar que no me dejen salir del país? No, no hay sanción de impedimento de salida del país. Este tiene otro tipo de, digamos, de consecuencias, ¿no? Pero no tiene ningún tipo. Ok, perfecto. Si Las en el mismo... alimentarias, sí, perdóname, que esas también entran como dentro del tema de deudas. Los procesos ejecutivos por alimentos sí pueden entrar a generar. Ok, perfecto. En el mismo caso hipotético, si tengo un viaje al extranjero, me voy y pensando que quizás no quedándome por fuera del país un buen tiempo, esa deuda que tengo con X entidad, con X banco, se va a olvidar, por decirlo así. Si yo regreso al país después de un año, 2 años, 3 años, ¿qué pasa con esa deuda? Esa deuda sigue. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de prescripción Uh -huh. y estaríamos hablando también de un tema de caducidad del reporte. Entonces, en el tema del reporte, la caducidad, que bien sabemos va más o menos hasta los 8 años, ya la persona cuando lleva 8 años reportando se le obliga a que debe salir. Pero entonces la persona dice, no, pero yo no estoy reportando, entonces ya no tengo deuda. No, eso no es así. La obligación continúa vigente, se puede continuar persiguiendo. ¿Por qué? Porque hay un título de valor, llámese como sea, factura cambiaria, letra de cambio, pagaré o carta de instrucción, en donde decía que una vez el acreedor decida diligenciar los espacios en blanco, puede llegar a iniciar la demanda, ¿no? Entonces,
no puede pensar la persona que porque haya salido del país o porque se haya olvidado, no. El tema de la prescripción, pues son 3 años a partir de la exigibilidad de la obligación. Entonces, cuando ya se inicia la demanda, se interrumpe la prescripción. Entonces, ya no puede contar con eso. Otra cosa diferente es, hablemos nuevamente de un ejemplo de la letra de cambio. Está diligenciada y la tenía desde el año 2022, pues de ahí para adelante cuenta los 3 años. Si la persona se fue del país y regresa y no habían metido la demanda, pues o encontramos un título prescrito. Y entonces si meten una demanda con un título prescrito, pues hay que presentar las excepciones que a bien conviene a título de prescripción. Que quede claro este tema de la prescripción, porque por lo que le estaba entendiendo, y usted me corregirá si entendí mal, eh, a mí me pueden reportar, por ejemplo, en Data Crédito, después de 8 años, creo que fue que me comentó, ya a la misma ley obliga que a mí me saquen de Data Crédito, pero la deuda seguiría existiendo. En ese caso, entonces, ¿cuándo prescribe una deuda? ¿Cuándo deja de existir? ¿O simplemente no deja de existir? La deuda deja de existir. Hay unas causales muy, digamos, muy taxativas, pero la primera por pago total de la obligación, ¿no? La segunda por la que deja de existir es porque se presentó, por ejemplo, la prescripción, ¿sí? Entonces, ni siquiera con la muerte, porque la obligación hay que pasársela entonces, hay que presentarla entonces en el juicio de sucesión para que se pague con saldo. Entonces, la deuda en sí no deja, o sea, una cosa es la caducidad del reporte y el reporte no amarra a que tenga, digamos que el reporte es una forma de publicar, es una forma de demostrar, es una forma de que todos los demás acreedores o los demás, digamos, entidades financieras puedan darse cuenta de cuál es el comportamiento de pago de la persona, ¿sí? Pero eso no indica que la deuda deje de existir. Digamos que lo hacen es que también un poco para que la persona pues no quede castigada toda la vida, pero digamos que en sí lo que busca el reporte al dejarlo por ese tiempo, recordemos que la principal es, una vez pago la obligación, quedó reportada el doble del tiempo que estuve reportada inicialmente y de ahí hasta 4 años, ¿no? Anteriormente era lo que estábamos hablando de 8 años y solamente esos 8 años serán una vez cumplido este tiempo que se podrá sacar a la persona, o sea, máximo hasta ese tiempo se le puede. Pero la obligación continúa desde que tengamos un título o valor ejecutivo que sea una obligación que sea clara, que sea expresa y que sea exigible con la fecha para que no opere la prescripción, que la prescripción es un tema ya de judicial, es un tema cuando ya iniciamos la. Eso entonces quería que nos explicara. ¿Qué es entonces la prescripción? Para que las personas que nos están acompañando en este momento les quede claro este concepto y no lo vayan a confundir con algo más. Claro, lo que pasa es que la prescripción es el tiempo que da la ley para que los acreedores no se queden, digamos, con el título o valor allí por siempre, sino que tienen un tiempo determinado para que ejerza sus derechos sobre ese título. Entonces, si tenemos una letra o un pagaré o factura cambiaria, entonces esto tiene un tiempo de prescripción y solamente durante ese tiempo podrá ejercer o iniciar cualquier tipo de acción, más no con la caducidad no tiene que ver, porque la caducidad o el tema del reporte es solamente para fines de socializar, de publicitar, de que las demás entidades financieras se enteren cuál es el comportamiento de pago. Es una cosa totalmente diferente. Mientras que la prescripción busca la exigibilidad de la obligación, la caducidad lo que busca es que el reporte que se hace entre las centrales de riesgo no dure o dure el tiempo que es una sanción. Muy bien, perfecto. Ya para ir finalizando, Claudia, ya usted nos decía entonces que esto, yo nos ponía el ejemplo, perdón, y el escenario de una persona que fallece. Entonces, ¿qué pasa con las personas cuando fallecen? ¿Qué pasa con esas deudas? ¿Recaen en quién? ¿Qué ocurre con ese dinero que se debe? Esos son cuando una persona fallece, lo primero que se hace es, si están de acuerdo todos los herederos, pues inician un proceso de sucesión y allí se hace una publicidad en donde se debe llamar a los demás acreedores. Entre esos estaría, por ejemplo, esta obligación de la que estamos hablando. La obligación no deja de existir, se pasa o se hace parte del acreedor. Si estamos hablando
de un proceso de sucesión, de juicio de sucesión, porque los herederos no se pusieron de acuerdo, entonces se inicia un proceso ante los juzgados de familia, se presentan todos los herederos, incluidos todos los deudores que se sientan con, o todos los herederos con mejor derecho, y se presentan. Una vez se presentan, entonces deben allegar o deben aportar la prueba de su obligación pendiente y esa entrará allí a formar parte del juicio de sucesión, de la liquidación, entra como un pasivo de la obligación testamentaria. Muy bien. También ya nos hablaba de cuánto tiempo puede estar uno reportado, pero ¿cuánto tiempo es el mínimo para que a mí me reporten? ¿Cuánto tiempo es el mínimo para que me Exacto. reporten? Sí, Una vez la persona entra en mora, de una vez la deben reportar. O sea, al primer mes, o sea, el primer mes, a la primera cuota que yo... A los 30 días ya comienzan a generar. Muy bien, perfecto. Y la última, usted nos hablaba de los diferentes tipos de deudas que hay. También nos explicaba que, por ejemplo, la cuota de alimentos podría entrar dentro de esas deudas cuando uno no cumple con eso. ¿Qué tipos de deudas hay? ¿Qué tipos de deudas? Bueno, están las deudas civiles, hay deudas tributarias, hay deudas, digamos que hay varios tipos de deudas, pero las deudas principales que nosotros podemos entrar a determinar, pues son las que la persona se obliga a pagar determinada suma de dinero y pueden estar establecidas en cualquier título o valor, ¿no? Llámese un acta de concesión o, por ejemplo, la que se genera en el acuerdo de negociación de deudas o un pagaré o una letra y está la obligación de alimentos, ¿no? Están las tributarias, las que se hacen a Secretaría de Hacienda, libranza, realmente hay bastantes tipos de obligaciones. Ok, perfecto, Claudia, muchísimas. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.